Con mucho cariño saludamos a todos los hermanos, a todas las hermanas y a todos nuestros queridos auditores. Y continuamos con este devocional diario. La serie que estamos viendo esta semana lleva por título La paz os dejo, mi paz os doy. El verso de oración hoy lo encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 7. Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el Espíritu. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Señor Jesús, más hablamos, sí hablamos sabiduría, sabiduría de Dios. Le damos gracias, Señor. Gracias nuevamente por oír sus palabras. Gracias damos por cada hermano, por cada hermana, por todos los auditores que te buscan, que te aman, que quieren encontrar la sabiduría de Dios para enfrentar todos estos días en el tiempo del fin. Declaramos que somos débiles, que somos frágiles, que somos personas mortales, que necesitan de la ayuda de nuestro Padre Celestial, de la sabiduría de Dios para enfrentar todos los días. La sabiduría que encontramos hoy en Cristo Jesús. Amén. Hoy presentamos Debemos hablarnos con la sabiduría de Dios. Ayer veíamos que el Espíritu es el que nos recuerda y que nos enseña a través de las situaciones que vivimos diariamente. Muchas veces, en medio de la situación que estamos pasando, nos recordamos de un versículo, y ese versículo es el que nos da la fuerza que necesitamos para enfrentar el día a día. Ese es el Espíritu que nos hace recordar lo que se nos había enseñado. Ahora podemos ver que todo esto es práctico y también es real. Todo está en la Biblia, en la palabra del Señor, en el Espíritu que recibimos, en el Consolador. Ahora la pregunta es, ¿estamos dispuestos o no estamos dispuestos a estar abiertos y a aprender? Esta es la preciosidad del Espíritu en cada uno de nosotros, porque esto se refiere al Espíritu, a percibir al Espíritu, a andar en el Espíritu. Ahora en primera de Juan, capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y esta unción es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Aquí habla de la unción que nos enseña, hermanos. Este es el Espíritu Santo en nosotros que nos está enseñando. Podemos decir que el apóstol Juan ya tenía experiencia de este hecho, y es por eso que él habla de este mismo hecho con otras palabras, y esta es una lección y experiencia que debemos profundizar en nuestra vida diaria, que debemos profundizar en el día de hoy. También vamos a ver algo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios,
capítulo 2, versículos 6 al 7. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es el Espíritu que nos viene a enseñar, y lo que nos enseña no son las cosas de este mundo, sino que son las cosas de Dios. El Espíritu no nos enseña la sabiduría de este mundo. La Biblia nos dice de manera muy clara que tenemos aquí dos tipos de sabiduría. Una, la sabiduría de Dios, y la otra, la sabiduría de este siglo. Lo que el Espíritu nos enseña es la sabiduría de Dios, no es la sabiduría de este siglo. Pablo estaba hablando a los corintios que ellos estaban prestando mucha atención a las filosofías, las cosas de este siglo. En palabras de hoy, se refería a las ideologías. Muchos prestan atención a estas ideologías y prestan poca atención a la palabra de Dios. Muchos le hacen mucho caso a la sabiduría de este siglo, pero no le dan importancia ni atención a la sabiduría de Dios. Qué lamentable, hermanos, que el Señor nos libre. Mas Pablo en el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¡Aleluya! Pablo dice: yo no hablo de la sabiduría de este mundo, yo hablo de la sabiduría de Dios entre los que han alcanzado madurez. Esto nos muestra que las cosas espirituales necesitan vida y madurez para ser comprendidas. Porque díganme, queridos hermanos, un niño no tiene discernimiento, ¿no es verdad? Cuando un niño, por ejemplo, va a comer, ¿no se coloca todo en la boca de una sola vez? Bueno, eso hacen los niños. Un niño acepta todo, pero un hombre maduro, no. Una persona madura, no acepta todo porque tiene discernimiento. Y la sabiduría que es de Dios, es algo muy especial. Por eso el versículo 7 y el 8 dicen: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esto es lo que Dios hizo para nosotros. Entonces, queridos hermanos, la sabiduría de Dios produce algo en nosotros, y eso es la gloria. Aquí dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Esto muestra que cuando nosotros conocemos la sabiduría de Dios, nosotros dejamos de hacer muchas cosas que no conviene hacer. Dice: sabiduría que ninguno de los poderosos de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Así que cuando conocemos las cosas de Dios, cuando conocemos la sabiduría de Dios, entonces dejamos de hacer muchas cosas. ¿Qué cosas? Pues las cosas de este mundo, las cosas que el mundo hace con tanta normalidad.
pero que no son de Dios. Porque ahora nosotros somos de Dios. Nosotros somos privilegiados porque conocemos la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios es Cristo. Es Cristo quien nos ha sido dado como sabiduría, como redención, como todo aquello que necesitamos hoy. Alabamos al Señor por su palabra. Que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación todos los días en nuestro diario vivir. Que cada situación que tengamos la podamos llevar delante de Dios para que podamos ganar por el Espíritu vida y revelación. Alabado sea su nombre. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos con este precioso mensaje. Que todos tengan un día colmado, un día lleno de muchas bendiciones. Amén.